7 en el que nuestro invitado imprevisto revela una noticia alarmante. Gregory estaba charlando con su cuñada en la salita del desayuno cuando el mayordomo anunció la llegada de una visita imprevista y naturalmente decidió acompañarla al Salón Rosa para saludar a Lord Fensworth, el hermano mayor de Lady Lucinda. No tenía nada mejor que hacer y por alguna razón, le parecía que debía ir a conocer al joven conde, dado que la señorita Watson le había hablado de él apenas un cuarto de hora antes. Gregory solo le conocía de oídas, se llevaban 4 años, de modo que sus caminos no se habían cruzado en la universidad y Fensworth no se había decidido aún a ocupar el puesto que le correspondía en la alta sociedad de Londres. Gregory esperaba encontrarse con un tipo estudioso y pedante, había oído decir que Fensworth prefería quedarse en Cambridge hasta cuando no había clases. Y, en efecto, el caballero que esperaba junto a la ventana del Salón Rosa poseía cierta gravedad que le hacía parecer algo más mayor de lo que era. Pero Lord Fensworth era también alto, atlético, y aunque quizás un poco tímido, se conducía con un aplomo que parecía proceder de algo mucho más esencial que un título nobiliario. El hermano de Lady Lucinda sabía quién era, y no solo lo que debían llamarle por nacimiento. A Gregory le gustó inmediatamente, hasta que se hizo evidente que él también, como el resto de los hombres, estaba enamorado de Hermione Watson. El único misterio era, en realidad, por qué a Gregory le sorprendía. Gregory tuvo que alabarle. Fensworth logró interesarse durante un minuto por cómo se encontraba su hermana antes de añadir. ¿Y la señorita Watson? ¿También va a reunirse con nosotros? No fueron tanto las palabras como el tono, y no tanto el tono como el brillo de sus ojos, esa chispa de ansiedad, de anticipación. En fin, al pan, pan y al vino, vino. Era deseo desesperado, lisa y llanamente. Gregory lo sabía muy bien, estaba seguro de que aquel mismo destello había cruzado sus ojos más de una vez en los últimos días. ¡Santo Dios! Gregory supuso que Fensworth seguía pareciéndole un tipo simpático, a pesar de su molesto enamoramiento. Pero lo cierto era que aquello empezaba a ser un fastidio. Estamos encantados de darle la bienvenida a Aubrey Hall, Lord Fensworth, dijo Kate después de informarle de que no sabía si la señorita Watson bajaría con su hermana al Salón Rosa. Espero que su visita no se deba a algún percance en casa. En absoluto, contestó Fensworth, pero mi tío me ha pedido que venga a recoger a Lucky y la lleve a casa. Quiere hablar con ella de un asunto de cierta importancia. Gregory sintió que una esquinita de sus labios se movía hacia arriba. Ha de querer usted mucho a su hermana, dijo, para haber venido en persona hasta aquí. Sin duda podría haber mandado un carruaje. El hermano de Lucky no pareció azorarse por el comentario, lo cual decía mucho en su favor, pero tampoco contestó enseguida. Oh, no, dijo con cierta precipitación, después de una larga pausa, me ha alegrado venir. Lucky es buena compañera, y hace algún tiempo que no nos vemos. ¿Deben marcharse enseguida? Preguntó Kate, he disfrutado tanto de la compañía de su hermana. Y sería un honor contarle a usted también entre nuestros invitados. Gregory se preguntó qué estaba tramando su cuñada. Kate iba a tener que buscar otra mujer para cuadrar los números, si Fensworth se unía a la fiesta. Aunque Gregory suponía que, si Lady Lucinda se marchaba, tendría que hacerlo igualmente. El joven conde vaciló y Kate aprovechó para añadir con encanto, por favor, diga que se queda. Aunque no pueda ser hasta que acabe la fiesta. Bueno, respondió Fensworth, parpadeando mientras sopesaba la invitación. Saltaba a la vista, que quería quedarse y Gregory creía saber por qué. Pero, con título o sin él, era todavía joven, y Gregory imaginaba que debía responder ante su tío de todo lo que atañera a la familia. Y estaba claro que el tío quería que Lady Lucinda volviera inmediatamente.
Supongo que no pasará nada si esperamos un día, dijo Fensworth. Estupendo. Estaba dispuesto a desafiar a su tío con tal de estar un poco más con la señorita Watson. Y, siendo el hermano de Lady Lucinda, era el único hombre, al que Hermione no se quitaría de encima con su aburrida cortesía de siempre. Gregory se preparó para un día más de tediosa competición. Por favor, diga que se quedarán hasta el viernes, dijo Kate, pensamos dar un baile de máscaras el jueves por la noche, y odiaría que se lo perdieran. Gregory tomó nota de que debía regalarle a Kate algo sumamente corriente en su siguiente cumpleaños. Unas piedras, quizá. Es solo un día más, añadió su cuñada con una sonrisa ganadora. Fue en ese momento, cuando Lady Lucinda y la señorita Watson entraron en la habitación, la primera con un vestido azul muy claro y la segunda con el mismo vestido verde que había lucido en el desayuno. Lord Fensworth les echó una mirada más a una que a la otra, y baste decir que la sangre no pesó más que el amor no correspondido, y murmuró, que sea el viernes. Excelente, dijo Kate, juntando las manos, haré que le preparen una habitación enseguida. Richard, dijo Lady Lucinda, ¿qué haces aquí? Se detuvo en la puerta y los miró uno a uno, al parecer desconcertada porque Kate y Gregory estuvieran allí. Lucky, dijo su hermano. ¿Cuánto tiempo? 4 meses, repuso ella casi sin pensarlo, como si una parte minúscula de su cerebro exigiera precisión absoluta incluso en asuntos de poca importancia. Cielos, sí que es mucho tiempo. Dijo Kate, les dejamos, Lord Fensworth. Estoy segura de que su hermana y usted querrán hablar a solas. No hay prisa, respondió Fensworth, mirando fugazmente a la señorita Watson. No quisiera ser descortés, y aún no he tenido ocasión de agradecerle su hospitalidad. No es ninguna descortesía, terció Gregory, y se imaginó saliendo rápidamente del salón con la señorita Watson del brazo. Lord Fensworth se volvió y parpadeó, como si hubiera olvidado que Gregory estaba allí. Lo cual no era raro, porque Gregory había estado extrañamente callado durante la conversación. Por favor, no se preocupen, dijo el conde. Lucky y yo hablaremos más tarde. Richard, dijo Lucky, algo preocupada. ¿Estás seguro? No te esperaba, ¿y si ocurre algo? Pero su hermano movió la cabeza de un lado a otro. Nada que no pueda esperar. Eh, El tío Robert quiere hablar contigo. Me ha pedido que te lleve a casa. ¿Ahora? No especificó cuándo, contestó Fensworth, pero Lady Bridgerton ha tenido la amabilidad de pedir que nos quedemos hasta el viernes y aceptado. Es decir, se aclaró la garganta, suponiendo que quieras quedarte. Claro, respondió Lucky, confusa y desconcertada, pero bueno. El tío Robert. Deberíamos irnos, dijo la señorita Watson con firmeza. Lucky, deberías hablar un momento con tu hermano. Lucky miró a su hermano, pero él había aprovechado la intervención de la señorita Watson para mirarla y dijo, ¿cómo estás, Hermione? Hacía mucho tiempo. 4 meses, dijo Lucky. La señorita Watson se rió y sonrió calurosamente al conde. Estoy bien, gracias. Y Lucky tiene razón, como siempre. Nos vimos por última vez en enero, cuando fuiste de visita al colegio. Fensworth bajó la barbilla, asintiendo. ¿Cómo he podido olvidarlo? Fueron unos días tan agradables. Gregory habría apostado el brazo derecho a que Fensworth sabía minuto por minuto cuánto tiempo hacía que no veía a la señorita Watson. Pero estaba claro que la dama en cuestión ignoraba su enamoramiento, porque se limitó a sonreír y dijo, sí, ¿verdad? Fuiste un encanto por llevarnos a patinar. Siempre es tan divertido estar contigo. Santo cielo, ¿cómo podía ser tan ilusa? Si hubiera sido consciente de lo que el conde sentía por ella, no le habría dado alas. Gregory estaba seguro de ello.
Pero aunque era evidente que la señorita Watson le tenía mucho cariño a Lord Fensworth, no había indicio alguno de que estuviera enamorada de él. Gregory se consoló pensando que se conocían desde hacía años y que era natural que ella fuera tan amable con Fensworth, teniendo en cuenta lo unida que estaba a Lady Lucinda. En realidad, eran casi como hermanos. Y hablando de Lady Lucinda, Gregory se volvió hacia ella y no se sorprendió al verla con el ceño fruncido. Su hermano, que había viajado al menos un día entero para ir en su busca, parecía de pronto no tener prisa por hablar con ella. Y los demás también se habían quedado en silencio. Gregory observaba la escena con interés. Todos parecían mirar a su alrededor, esperando ver quién hablaba a continuación. Incluso Lady Lucinda, a la que nadie consideraría tímida, parecía no saber qué decir. Lord Fensworth, dijo Kate, rompiendo por fin el silencio, estará usted muerto de hambre. ¿Le apetece desayunar? Se lo agradecería enormemente, Lady Bridgerton. Kate se volvió hacia Lady Lucinda. Tampoco la he visto a usted en el desayuno. ¿Quiere tomar algo ahora? Gregory pensó en la enorme bandeja que la señorita Watson le había subido y se preguntó cuánto habría logrado engullir antes de bajar a reunirse con su hermano. Claro, murmuró Lady Lucinda, me gustaría acompañar a Richard, en todo caso. Señorita Watson, dijo Gregory suavemente, ¿le apetece dar una vuelta por el jardín? Creo que las peonías están en flor. Y esas cositas azules. Siempre olvido cómo se llaman. Delphinium. Era Lady Lucinda, claro. Gregory sabía que sería incapaz de resistirse. Entonces ella se volvió y él lo miró, y entornó los ojos ligeramente, se lo dije el otro día. En efecto, murmuró él, nunca he tenido mucha memoria para los detalles. Oh, Lucky se acuerda de todo, dijo alegremente la señorita Watson, y me encantaría ver los jardines con usted. Es decir, si a Lucky y a Richard no les importa. Ambos le aseguraron que no les importaba, aunque a Gregory le pareció ver un destello de desilusión, incluso de irritación, se atrevería a decir en los ojos de Lord Fensworth. Gregory sonrió. ¿Nos vemos en nuestro cuarto?, le dijo la señorita Watson a Lucky. La otra chica asintió y con un sentimiento de triunfo, no había nada como vencer a la competencia. Gregory puso la mano de la señorita Watson en el hueco de su codo y la condujo fuera del salón. Iba a ser una mañana excelente, a fin de cuentas. Lucky siguió a su hermano y a Lady Bridgerton al saloncito del desayuno, lo cual no le molestó lo más mínimo, pues no había tenido ocasión de comerse todo lo que Hermione le había llevado. Pero, a pesar de todo, aquello significaba que tendría que soportar media hora de conversación intrascendente, mientras su cerebro funcionaba a toda prisa, imaginando toda clase de desastres que justificaran su inesperado regreso a casa. Richard no podía hablarle de nada importante con Lady Bridgerton y la mitad de los invitados, parloteando acerca de huevos pasados por agua y del reciente aguacero, así que Lucky esperó sin quejarse mientras su hermano acababa. Siempre había comido con exasperante lentitud, y luego hizo cuanto pudo por no perder la paciencia cuando salieron al prado del lateral de la casa. Primero, Richard le preguntó por el colegio, luego por Hermione, después por la madre de Hermione, a continuación por su inminente debut en sociedad, luego otra vez por Hermione y de paso, por su hermano, con el que al parecer se había tropezado en Cambridge, y después volvió a preguntarle por su debut y hasta qué punto pensaba compartirlo con Hermione. Hasta que por fin Lucky se paró en seco, puso los brazos en jarras y exigió que le dijera por qué estaba allí. Ya te lo he dicho, contestó él sin mirarla a los ojos. El tío Robert quiere hablar contigo. Pero, ¿por qué? No había una respuesta obvia para aquella pregunta. El tío Robert solo se había molestado en hablar con ella en contadas ocasiones durante los 10 años anteriores. Si pensaba empezar ahora,
Tenía que haber algún motivo. Richard carraspeó un par de veces, antes de decir por fin, bueno, Luce, creo que piensa casarte. Enseguida, murmuró Lucky y no supo por qué se sorprendía tanto. Sabía que aquello estaba al caer, hacía años que estaba prácticamente comprometida. Y más de una vez, le había dicho a Hermione que en realidad era un poco absurdo que ella se presentara en sociedad. ¿Para qué molestarse en gastar dinero, cuando al final se casaría con Aselby? Pero ahora, de pronto, no quería hacerlo. Al menos, no enseguida. No quería pasar de colegiala a esposa, sin nada entre medias. No estaba pidiendo aventuras. Ni siquiera las deseaba. No eran lo suyo, en realidad. No pedía gran cosa, solo unos pocos meses de libertad, de diversión. De danzar sin descanso, de girar tan aprisa que la luz de las velas se convirtiera en largas serpientes de luz. Tal vez fuera práctica. Tal vez fuera la buena de Lucky, como la llamaban muchas en el colegio de la señorita Moss. Pero le gustaba bailar, y quería hacerlo, antes de hacerse mayor, antes de convertirse en la esposa de Aselby. No sé cuándo dijo Richard, mirándola con mala conciencia. ¿Por qué tenía mala conciencia? Pronto, creo, añadió él, el tío Robert. Parece un poco ansioso por solventar el asunto. Lucky se limitó a mirarlo, preguntándose por qué no dejaba de pensar en bailar o de imaginarse con un vestido azul plateado, mágica y radiante, en brazos de... Oh. Se tapó la boca con la mano, como si así pudiera silenciar sus pensamientos. ¿Qué ocurre? Nada, dijo, sacudiendo la cabeza. Sus sueños no tenían cara. No podían tenerla. Así que repitió con más firmeza, no es nada. Nada en absoluto. Su hermano se agachó para examinar una flor silvestre que había logrado esquivar la atenta mirada de los jardineros de Aubrey Hall. Era pequeña, azul, y acababa de empezar a abrirse. Es bonita, ¿verdad? Mu, muró Richard. Lucky asintió con la cabeza. A Richard siempre le habían encantado las flores. Las silvestres en particular. En eso eran distintos, se dijo. Ella siempre había preferido el orden de un parterre, bien arreglado, cada flor en su sitio, cada dibujo hecho con dedicación y esmero. Pero ahora, miró aquella flor pequeña y delicada que brotaba, desafiante, donde no debía, y resolvió que también le gustaban las silvestres. Sé que se suponía que ibas a presentarte en sociedad esta temporada, dijo Richard en tono de disculpa, pero ¿de veras es tan terrible? ¿Nunca has querido presentarte en sociedad? No. Lucky tragó saliva. No dijo, porque sabía que era lo que su hermano quería oír, y no quería que se sintiera peor aún. Y, en realidad, pasar una temporada en Londres nunca le había interesado mucho. Al menos, hasta hacía poco. Richard arrancó de raíz la florecilla azul, la miró inquisitivamente y se incorporó. Anímate, Luce, dijo, pellizcándola suavemente en la barbilla, Aselby no es mal tipo. No estarás mal casada con él. Lo sé, dijo ella en voz baja. No te hará daño, añadió su hermano, y sonrió con aquella sonrisa levemente falsa. Con esa sonrisa que pretendía ser reconfortante y nunca lo conseguía. Nunca he creído que fuera a hacérmelo, dijo ella, y un deje de algo se coló en su voz. ¿Por qué dices eso? Por nada, se apresuró a contestar Richard, pero sé que es algo que preocupa a muchas mujeres. No todos los hombres tratan a sus mujeres con el respeto con el que Aselby te tratará a ti. Lucky asintió con la cabeza. Claro, era cierto. Había oído historias. Todas las habían oído. No estará tan mal, dijo Richard. Probablemente hasta te gustará. Es bastante simpático. Simpático. Eso era bueno. Mejor que antipático. Y algún día será conde de Davenport, añadió su hermano. Aunque,
Naturalmente, ella ya lo sabía, y tú serás condesa. Una condesa sobresaliente. Eso era. Sus compañeras del colegio siempre le decían que era una suerte que su futuro ya estuviera decidido, y con tan altas miras. Era hija y hermana de condes, y estaba destinada a ser la esposa de otro. No tenía nada de qué quejarse. Nada. Pero se sentía tan vacía. No se sentía mal, exactamente. Pero era una sensación desconcertante. Y extraña. Se sentía desarraigada, a la deriva. Se sentía cambiada. Y eso era lo peor de todo. No te sorprende, ¿verdad, Luce? Preguntó Richard. ¿Sabías que esto iba a pasar? Todos lo sabíamos. Ella sintió. No es nada, dijo, procurando hablar con su naturalidad de siempre, es solo que nunca me había parecido tan inmediato. Claro, dijo Richard, es la sorpresa, eso es todo. En cuanto te hagas a la idea, todo te parecerá mucho mejor. Normal, incluso. A fin de cuentas, siempre has sabido que ibas a casarte con Aselby. Y piensa en cuánto disfrutarás organizando la boda. El tío Robert dice que tiene que ser una boda por todo lo alto. En Londres, creo. Davenport insiste en ello. Lucky notó que asentía con la cabeza. Le gustaba bastante organizar cosas. Era tan agradable controlar algo. Hermione puede ser tu dama de honor, además añadió Richard. Claro, murmuró Lucky. ¿Por qué? ¿A quién iba a elegir, si no? ¿Hay algún color que no le siente bien? Preguntó Richard con el ceño fruncido, porque la novia eres tú. No quiero que te eclipse. Lucky levantó los ojos al cielo. Para eso estaban los hermanos. Él, sin embargo, no pareció darse cuenta de que la había ofendido, y Luquiese. Supuso que no debía extrañarse. La belleza de Hermione era tan legendaria que nadie se ofendía cuando salía perdiendo en la comparación. Había que estar loco para pensar lo contrario. No puedo vestirla de negro, dijo Lucky. Era el único tono que, en su opinión, le daba a Hermione un color un tanto verdoso. No, no, claro, no. Richard hizo una pausa como si sopesara seriamente la cuestión, y Lucky le miró con pasmo. Su hermano, al que había que informar de vez en cuando de lo que estaba de moda y en lo que no, parecía interesado en el color del vestido de dama de honor de Hermione. Hermione puede ponerse el color que quiera, decidió Lucky. ¿Y por qué no? De toda la gente que asistiría a la boda, no había nadie que significara más para ella que su mejor amiga. Eso es muy amable de tu parte, dijo Richard. La miró, pensativo. Eres una buena amiga, Lucky. Lucky sabía que debería haberse sentido halagada, pero solo se preguntó por qué su hermano había tardado tanto tiempo en darse cuenta. Richard le dedicó una sonrisa y luego miró la flor que todavía tenía en la mano. La levantó y él le dio un par de vueltas, haciendo girar el tallo entre el índice y el pulgar. Parpadeó, frunció un poco la frente y luego le puso la flor en la pechera del vestido. Eran del mismo tono de azul, ligeramente violáceo, tal vez un poquito gris. Deberías llevar este color, dijo. Ahora mismo estás preciosa. Parecía un tanto sorprendido, y Lucky comprendió que no lo decía por decir. Gracias, dijo. Siempre había pensado que aquel tono daba un poco más de brillo a sus ojos. Richard era la primera persona, aparte de Hermione, que se lo decía, puede que lo lleve, sí. ¿Volvemos? Preguntó él, estoy seguro de que querrás contárselo a Hermione. Ella se quedó callada. Luego movió la cabeza de un lado a otro. No, gracias. Creo que voy a quedarme un rato fuera. Señaló un sitio cerca del sendero que llevaba al lago. Hay un banco cerca de aquí. Y me gusta que me dé el sol en la cara. ¿Estás segura? Richard miró el cielo aficando los ojos. Siempre estás diciendo que no quieres que te salgan pecas. Ya tengo pecas, Richard. Y no tardaré mucho.
No tenía previsto salir al bajar a saludarle, de modo que no había llevado su sombrero. Pero aún era temprano. Unos minutos de sol no arruinarían su cutis. Y, además, le apetecía. ¿Acaso no era agradable hacer algo simplemente porque le apetecía, y no porque era lo que se esperaba de ella? Richard asintió. Te veré en la comida. Creo que es a la 1:30. Él sonrió. ¿Quién iba a saberlo mejor que tú? No hay nada como un hermano, rezongó ella. Ni nada como una hermana. Se inclinó y la besó en la frente, pillándola completamente desprevenida. Oh, Rick, murmuró ella, atónita por sus ganas repentinas de llorar. Ella nunca lloraba. De hecho, se la conocía por lo poco llorona que era. Adelante, dijo él con tanto afecto que una lágrima rodó por la mejilla de Lucky. Ella se la limpió, avergonzada porque su hermano la hubiera visto y por haberla derramado. Richard le apretó la mano y señaló con la cabeza el prado del sur. Ve a mirar los árboles y a hacer lo que tengas que hacer. Te sentirás mejor cuando hayas pasado un rato a solas. No me siento mal, se apresuró a decir ella, no hace falta que me sienta mejor. Claro que no. Solo estás sorprendida. Exacto, exacto, exacto. En realidad, estaba encantada. Llevaba años esperando aquel momento. ¿No sería agradable prepararlo? Todo. A ella le gustaba el orden. Le gustaba sentirse segura y acomodada. Era solo la sorpresa. Nada más. Como cuando una veía a una amiga en un lugar donde no esperaba encontrarla y casi no la reconocía. Ella no esperaba aquella noticia. Allí, en casa de los Bridgerton. Y ese era el único motivo por el que se sentía tan rara. Seguro.